Hace 3 semanas, en plena noche, me desperté con una visión que desde entonces no ha salido de mi cabeza. Vi familias completas caminando frente a estanterías vacías. Vi madres llorando porque no tenían nada para dar a sus hijos. Vi hombres, siempre proveedores, sintiéndose impotentes ante la falta de recursos. Y en medio de ese desorden vi algo más, hogares donde reinaba la paz, donde no faltaba el sustento, donde había suficiente. Y cuando pregunté, Señor, ¿qué marca la diferencia? La respuesta fue clara y sencilla. La diferencia está entre los que escucharon y movieron ficha, y los que oyeron pero se quedaron quietos. Hoy quiero hacerte una pregunta que quizás te resulte incómoda, pero necesitas responder con sinceridad. ¿Estás listo para lo que se avecina o vives como si el futuro fuera algo seguro? Porque permíteme decirte algo que he aprendido en 4 décadas junto a Dios. La fe no es lo mismo que la ingenuidad, y ser precavido no significa que falte confianza. José interpretó el sueño del faraón, pero no se quedó de brazos cruzados esperando un milagro. Almacenó grano, preparó depósitos, administró con inteligencia, y cuando llegó la hambruna, no solo salvó a su familia, sino a naciones enteras. Te aseguro una cosa. Si hoy decides actuar con la misma sabiduría que Dios le dio a José, si aplicas lo que voy a compartir contigo ahora, tu familia no sufrirá carencias en los días complicados que se acercan. No hablo de magia, ni de superstición, hablo de obediencia concreta, de administración guiada por el Espíritu, de una preparación que honra a Dios y protege a los tuyos. Dios me mostró 5 alimentos concretos, 5 provisiones que debes almacenar antes de que sea demasiado tarde. Y voy a explicarte no solo cuáles son, sino el por qué, el cómo y el cuándo hacerlo. Porque llegado el momento crucial, cuando otros estén desesperados, tú vivirás en paz. Y esa tranquilidad no es fruto del azar, es el resultado de haber escuchado y haber actuado. Llevo días con este peso en el corazón. Me he cuestionado si debía compartir esto o si sonaría demasiado alarmante, pero cada vez que oro, la respuesta es la misma. Háblalo, porque hay familias que me están viendo ahora mismo y que necesitan escuchar esto. Hay hombres y mujeres cansados de llegar tarde a las promesas de Dios, hartos de ser reactivos en lugar de proactivos. Y hoy, si me prestas toda tu atención, voy a mostrarte cómo cambiar esa historia. Te entiendo. Sé que has escuchado 1000 mensajes sobre tiempos difíciles. Sé que estás cansado de predicciones que nunca se cumplen. Pero esto no es una predicción mía, no es una teoría, no es un truco de marketing para que compres algo. Es una revelación que recibí en oración, confirmada en las Escrituras, respaldada por la historia y que ya está comenzando a hacerse visible en distintas partes del mundo. La pregunta no es si vienen días complejos, la pregunta es, ¿estarás preparado cuando lleguen? Porque voy a ser totalmente sincero contigo. Dios no va a hacer caer un paquete de arroz del cielo si tú pudiste comprarlo y no lo hiciste. El mismo Dios que multiplicó los panes, primero le preguntó al niño, ¿qué tienes? Y el niño tenía 5 panes y 2 peces. Tenía algo. Dios multiplica lo que tienes, no lo que te niegas a conseguir. Antes de continuar, necesito que hagas algo. Si estás viendo esto y en tu corazón sientes que este mensaje llegó en el momento preciso, si algo en tu interior te dice que debes prestar atención, quiero que escribas en los comentarios, hoy decido prepararme con sabiduría. Escríbelo. Porque ese gesto, por pequeño que parezca, es tu forma de decirle a Dios, estoy listo para obedecer. Y cuando tú das el primer paso, Él multiplica tu esfuerzo. Ahora permíteme aclarar algo que va a transformar por completo tu visión sobre esto. No estamos hablando de un survivalismo extremo, no estamos hablando de encerrarte en un búnker con provisiones para 20 años. Estamos hablando de algo mucho más sencillo y mucho más bíblico, de ser administradores fieles de lo que Dios nos ha confiado. En la parábola de los talentos, ¿qué hizo el siervo infiel? Escondió su talento, no lo perdió en un mal negocio, no se lo robaron, simplemente no hizo nada con él. Y cuando el amo regresó, ese siervo fue reprendido, no por haber fracasado al intentar algo, sino por no haber intentado nada. Y hoy, cuando Dios te está mostrando que debes prepararte, si no haces nada, no es humildad, no es fe, es negligencia.
Conozco personas que gastan $500 al mes en entretenimiento, en servicios de streaming, en salir a comer, en cosas que no necesitan. Pero cuando les hablo de invertir $200 en provisiones que podrían salvar a su familia, me miran como si estuviera loco, y no los juzgo porque yo también estuve ahí. Yo también pensé que prepararse era exagerar, hasta que la vida me enseñó que lo verdaderamente exagerado es vivir sin previsión. Ahora sí, vamos a lo que te traje hoy. Presta mucha atención, porque cada detalle es importante. El primer alimento que Dios me mostró es el arroz, y sé lo que estás pensando. Esto es demasiado obvio. Pero déjame explicarte por qué el arroz no es solo arroz. En la Biblia, el grano representa sustento duradero. José almacenó grano en Egipto porque sabía que el grano no solo alimenta, sino que se conserva. El arroz es el alimento que más pueblos ha salvado de la hambruna a lo largo de la historia. Es económico, versátil, nutritivo y si lo almacenas correctamente puede durar años. Pero antes de continuar, quiero llevarte a un momento específico de las Escrituras que muchos pasan por alto. En Génesis capítulo 41, cuando José interpreta el sueño del faraón, le dice: «Vendrán 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos vendrán 7 años de hambre». Y José no solo interpretó el sueño, dio la solución. Le dijo al faraón que nombrara a un hombre prudente y sabio para que, durante los años de abundancia, recolectara una quinta parte de toda la cosecha y la guardara en almacenes. ¿Entiendes lo que esto significa? Durante los años de abundancia, José guardó, no durante los años de hambre, sino durante la abundancia, porque cuando llega la escasez, ya es tarde para prepararse. Y hoy, en este momento, todavía hay abundancia. Los supermercados todavía están llenos, todavía puedes comprar arroz sin hacer cola durante horas, tu dinero todavía tiene valor. Pero esa ventana de oportunidad no estará abierta para siempre. Hace unos meses hablaba con un hermano de la congregación que vive en Venezuela. Me contó cómo, en los peores días de la crisis, cuando no había nada en los supermercados, lo que salvó a su familia fue que, meses antes, cuando todavía había, él había comprado sacos de arroz. No porque fuera profeta, sino simplemente porque sintió en su corazón que debía hacerlo. Mientras sus vecinos hacían colas interminables por 1 kilo, él podía alimentar a sus hijos. Y me contó algo que me partió el corazón. Hubo noches en las que mis hijos se acostaban llorando de hambre porque no había comida, pero yo podía abrir la alacena y sacar arroz. En esos momentos, ese arroz no era solo comida, era la prueba de que Dios le había hablado antes de la crisis. Cada plato de arroz que preparaba era un recordatorio de que Dios no abandona a los que le obedecen. Te diré algo que quizás te incomode. Si hoy tienes dinero para gastar en cosas que no necesitas, pero no estás guardando arroz para tu familia, tus prioridades están desordenadas. Y no te lo digo para juzgarte, sino porque te aprecio lo suficiente como para decirte la verdad. Dios no te dio recursos para que los malgastes. Te los dio para que los administres con inteligencia. Mira, sé que algunos estarán pensando, pero yo confío en que Dios va a proveer. Y yo te digo, yo también confío. Pero la provisión de Dios no siempre llega de la forma que tú esperas. A veces, Dios provee dándote la inteligencia para prepararte. A veces, Dios provee dándote el salario con el que hoy puedes comprar lo que mañana estará carísimo o no estará disponible. El problema no es confiar en Dios. El problema es tener una fe pasiva que espera que Dios haga todo mientras tú no haces nada. Eso no es fe, es presunción, y la presunción ha destruido a más familias que la incredulidad. Ahora vamos a lo práctico, porque esto no es un sermón teórico, sino una guía de acción. ¿Cuánto arroz debes guardar? Haz este cálculo. Una persona adulta consume aproximadamente medio kilo de arroz por semana. Si tu familia es de 4 personas, son 2 kilos por semana, 8 kilos al mes. Si quieres tener provisiones para 6 meses, necesitas 48 kilos. Esos son 10 sacos de 5 kilos. ¿Te parece mucho? Es menos de lo que se gasta en un mes en comida basura. Y aquí es donde muchos se detienen, diciendo, no tengo espacio. Y yo les pregunto, ¿tienes espacio para tu televisor gigante? ¿Tienes espacio para esa caja de cosas que no usas desde hace 2 años en el armario? ¿Tienes espacio para los zapatos que no te pones? Entonces, tienes espacio para 10 sacos de arroz. Ponlos debajo de la cama, en el fondo del armario, en el garaje.
no necesitas una habitación especial, necesitas disposición. Si vives en un apartamento pequeño, consigue recipientes herméticos grandes, trasvasa el arroz de los sacos a esos recipientes y apílalos en un rincón. Donde hay voluntad, hay espacio. Ahora, escucha esto con atención. ¿Cómo guardas el arroz para que dure años? Primero, asegúrate de que esté completamente seco. Si el arroz tiene humedad, se echará a perder. Segundo, guárdalo en un lugar fresco, lejos de la luz directa del sol. El calor acelera la oxidación y puede hacer que el arroz pierda propiedades. Tercero, pon hojas de laurel dentro de los sacos o recipientes. Las hojas de laurel repelen los insectos de forma natural. 4 o 5 hojas por cada 5 kilos de arroz son suficientes, y aquí está el secreto que pocos conocen: rota tu inventario. Esto significa que cada 3 meses usas el arroz más viejo que tienes guardado y lo repones con arroz nuevo. Así nunca tendrás arroz caducado, siempre estarás usando y reponiendo. Es un ciclo continuo. Esto no es acumular, es administrar con inteligencia. Pero déjame profundizar aún más, porque hay una dimensión espiritual que no puedes ignorar. Cuando José guardó grano en Egipto, no solo salvó a los egipcios, salvó a su propia familia y a las naciones vecinas. Gente de lejos llegaba para comprar grano a Egipto porque allí había, y eso convirtió a Egipto en la nación más poderosa de la región en esos años. ¿Entiendes lo que te digo? El arroz que guardas no es solo para ti. Llegado el momento clave, cuando tus vecinos no tengan nada, ese arroz que guardaste te convertirá en un instrumento de Dios. Podrás dar un plato de comida a quien tiene hambre, y en ese acto predicarás el Evangelio sin decir una palabra, porque la gente no escucha sermones con el estómago vacío. Primero les das de comer y después te preguntarán por qué tú sí tienes. Y ahí es donde tu testimonio cobra fuerza. Ahí es donde podrás decir: porque hace 6 meses, cuando Dios me habló, yo obedecí. Cuando todos pensaban que exageraba, yo actué, y ahora tengo para compartir contigo. Imagina ese momento. Imagina a tu vecino tocando tu puerta con los ojos llenos de desesperación, diciéndote: no tenemos que comer. Y tú, en lugar de decirle: lo siento, no puedo ayudarte, le dices: pasa, tengo arroz, voy a prepararte algo. En ese instante, no eres solo un vecino generoso, eres la respuesta de Dios a la oración de esa familia. Eres un canal de provisión divina, y eso no se logra con buenas intenciones, sino con preparación. Pero aquí está la parte que el enemigo no quiere que entiendas. Cada vez que alguien comienza a prepararse, el enemigo ataca su mente. Te susurra: estás siendo egoísta. Te dice: estás acumulando mientras otros no tienen. Te acusa de falta de fe. Y si no tienes claridad espiritual, caerás en esa trampa. Permíteme decirte algo: prepararte no es egoísmo, es responsabilidad. Acumular es guardar más de lo que nunca vas a usar, con la intención de que otros no tengan. Prepararte es guardar lo suficiente para que tu familia esté bien y puedas ayudar a otros cuando llegue el momento. Hay una gran diferencia. José no acumuló solo para él, guardó para salvar vidas. Noé no construyó el arca porque fuera pesimista. La construyó porque Dios se lo ordenó. Y cuando vino el diluvio, el arca no solo salvó a su familia, sino a toda la humanidad. Tu preparación hoy puede salvar generaciones. Y si en este momento tu mente se resiste, si algo dentro de ti dice: no, esto no es para mí, detente, sabe que esa voz no es tuya. Esa voz viene del enemigo, que quiere mantenerte vulnerable, que quiere que, cuando llegue la crisis, estés desesperado, que quiere que tus hijos pasen hambre para que después te preguntes dónde estaba Dios. Pero la verdad es que Dios está aquí ahora, hablándote a través de este mensaje. Y la pregunta no es ¿dónde está Dios?, sino ¿vas a escuchar? Si lo que estoy compartiendo resuena en tu corazón, si sientes que Dios te está hablando a través de este mensaje, quiero que le des me gusta a este video. No es por ego, es porque ese gesto ayuda a que YouTube le muestre este contenido a más personas que lo necesitan. Hay familias a punto de perderse este mensaje porque el algoritmo no se lo mostrará. Tu me gusta puede cambiar eso, así que hazlo ahora, dale me gusta y continuemos. El segundo alimento que Dios me reveló son las legumbres, frijoles, lentejas, garbanzos. Y esto también viene directamente de la Biblia.
Cuando Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿qué pidieron comer? Legumbres y agua. Y después de 10 días, su rostro lucía mejor que el de todos los que comían de la porción del rey. Las legumbres no solo alimentan, transforman. Permíteme detenerme aquí, porque esta historia de Daniel tiene matices que muchos no ven. Daniel estaba en cautiverio, lo habían arrancado de su tierra, de su familia, de todo lo que conocía, lo estaban obligando a adaptarse a una cultura pagana. Y en medio de toda esa presión, de todo ese caos, Daniel tomó una decisión. No voy a contaminar mi cuerpo con la comida del rey, pero fíjate que no fue terco, no dijo, no voy a comer nada. Dijo, déjame comer legumbres y agua y después de 10 días compara mi rostro con el de los demás. Es decir, Daniel propuso un experimento. Tenía tanta confianza en que Dios respaldaría su obediencia que estuvo dispuesto a ser puesto a prueba. Y después de 10 días, no solo su rostro lucía mejor, su mente también estaba más clara. La Biblia dice que Dios le dio a Daniel sabiduría y entendimiento en todas las visiones y sueños. Y no creo que sea coincidencia que esa claridad mental llegara después de que Daniel se alimentó correctamente. Lo que comes afecta cómo piensas, lo que comes afecta cómo escuchas a Dios. Y hoy, en una generación llena de comida procesada, azúcares, químicos, porquerías que te mantienen enfermo y confundido, volver a lo básico, volver a las legumbres, es un acto de rebeldía espiritual. Es decirle al sistema, no voy a participar de tu veneno, voy a alimentarme como Dios diseñó que me alimentara. Déjame contarte algo. Hace años, cuando pasé por una temporada económicamente muy difícil, hubo semanas en las que lo único que tenía en mi cocina eran frijoles y arroz. Y te confieso que al principio me sentí humillado. Pensaba, qué bajo he caído. Mis amigos comen en restaurantes y yo aquí con frijoles. Pero después entendí algo. Esos frijoles no eran señal de pobreza, eran señal de provisión. Dios me estaba enseñando que no necesito abundancia para sobrevivir, necesito suficiencia. Y los frijoles con arroz son suficientes. De hecho, esas semanas comiendo simple fueron las semanas en las que tuve las revelaciones más profundas, en las que escuché a Dios con más claridad, en las que mi mente se despejó de toda distracción y comencé a entender que la abundancia de comida muchas veces trae pobreza de espíritu, porque cuando tienes demasiadas opciones, te distraes, cuando tienes lo suficiente, te enfocas. Las legumbres tienen algo que el arroz no tiene: proteína. Cuando combinas arroz con frijoles, estás creando una proteína completa. No necesitas carne, no necesitas pollo. Con arroz y frijoles, tu cuerpo tiene todo lo que necesita para funcionar. Y esto no es teoría mía, es ciencia nutricional básica, pero más allá de la ciencia es diseño divino. Dios diseñó las legumbres para que fueran el alimento perfecto para tiempos de crisis. Son baratas, fáciles de almacenar, duran años, son versátiles. Puedes hacer 1000 recetas diferentes con frijoles y lo más importante, son nutritivas. Un plato de frijoles con arroz te da energía para trabajar todo el día. Ahora, presta atención a esto, porque aquí es donde muchos fallan. No basta con comprar 1 kilo de frijoles y sentirte preparado. 1 kilo de frijoles te alcanza para 4 o 5 comidas, si los estiras. Si hablamos de preparación real, necesitas al menos 20 kilos por persona para 6 meses. Sí, 20 kilos. Y si tienes familia, multiplica eso. Haz el cálculo conmigo. Una persona come frijoles, digamos, 3 veces por semana. Cada vez que cocinas frijoles usas aproximadamente 250 gramos. Esos son 750 gramos por semana. 3 kilos al mes, 18 kilos en 6 meses. Redondea a 20 para estar seguro. Si tu familia es de 4 personas, necesitas 80 kilos de frijoles. ¿Te parece mucho? Divide eso en compras mensuales. Compra 15 kilos este mes, 15 el próximo. En 6 meses tendrás tu provisión completa. Y no te limites solo a frijoles negros. Compra variedad. Frijoles pintos, blancos, lentejas rojas, verdes, garbanzos. Cada uno tiene un sabor y una textura diferente, y en tiempos de escasez, cuando tienes que comer lo mismo repetidamente, esa variedad marca una gran diferencia en tu ánimo. ¿Cómo los guardas? En recipientes herméticos, en un lugar oscuro y fresco. Los frijoles pueden durar hasta 10 años si los almacenas bien. Las lentejas y garbanzos también. La clave está en mantenerlos secos y protegidos de insectos. Si vives en un lugar húmedo, considera comprar bolsas de gel de sílice y ponerlas dentro de los recipientes.
absorben la humedad y protegen tus alimentos. Y de nuevo, rota cada 3 meses. Usa lo viejo, compra lo nuevo. Así nunca tendrás legumbres caducadas. Pero quiero darte una revelación más profunda. Las legumbres representan humildad, representan volver a lo esencial. Vivimos en una generación acostumbrada al lujo, a la comida rápida, a tener todo al instante. Queremos carne todos los días, sabores intensos, comida que impresione. Y nos olvidamos de que nuestros abuelos sobrevivieron con frijoles y tortillas, de que nuestros antepasados eran más fuertes que nosotros comiendo simple. Y Dios está permitiendo que vengan tiempos en los que tendremos que volver a lo simple. Y los que aprendan a valorar lo simple no solo sobrevivirán, prosperarán, porque mientras otros se quejen por no tener su corte de carne, tú estarás agradecido por tu plato de frijoles, y esa gratitud es lo que abre el cielo. Déjame contarte otra historia. Conozco a una familia en Colombia que vivió la violencia en las montañas. Tuvieron que huir de su pueblo con lo que podían cargar y me contaron que lo único que pudieron llevar fue un saco de lentejas. Con ese saco de lentejas sobrevivieron 2 meses en una casa abandonada esperando a que las cosas se calmaran. Me dijeron, cada plato de lentejas que cocinábamos era un milagro, porque el saco no se acababa. Lo estirábamos con agua, le agregábamos hierbas que encontrábamos, lo hacíamos sopa, lo hacíamos guiso y de alguna forma ese saco, que debió durar 2 semanas, nos duró 2 meses. Y cuando finalmente pudieron regresar a su pueblo, cuando ya estaban seguros, miraron el saco y todavía había lentejas. Eso es multiplicación, eso es Dios honrando la preparación, porque ellos no huyeron con las manos vacías, llevaron lo que pudieron y Dios multiplicó lo poco que tenían. Y lo mismo pasará contigo. Si hoy guardas tus legumbres, si hoy te preparas, cuando llegue el momento difícil, Dios hará que lo que guardaste se multiplique. No de forma mágica, se multiplicará porque aprenderás a administrar bien, porque aprenderás a cocinar con sabiduría, porque aprenderás a agradecer cada plato. Pero no te detengas ahí. Aprende a cocinar bien las legumbres, porque unas legumbres mal cocinadas son insoportables. Aprende a sazonarlas, a combinarlas con especias, a hacer diferentes recetas, porque en tiempos de crisis, cuando tienes que comer lo mismo, saber cocinar bien marca la diferencia entre el gozo y la depresión. Y si no sabes cocinar, este es el momento de aprender. YouTube está lleno de recetas de frijoles. Hay miles de formas de cocinarlos. Aprende 5 recetas diferentes y practica ahora que tienes tiempo, que tienes variedad. No esperes a estar en crisis para descubrir que no sabes preparar lo que guardaste. Si has llegado hasta aquí en el video, si no has salido corriendo a ver otra cosa, es porque algo dentro de ti sabe que esto es importante. Y quiero pedirte algo, suscríbete a este canal y activa la campanita. No es por números, es porque cada semana subo contenido que puede cambiar tu vida. Y si hoy este mensaje te está ayudando, imagina lo que los siguientes mensajes pueden hacer por ti. Suscríbete ahora, activa la campanita y sigamos adelante. El tercer alimento, y este es crucial, es el aceite. No cualquier aceite, aceite de oliva si puedes conseguirlo, aceite vegetal si es lo que está a tu alcance, pero necesitas aceite. Y déjame mostrarte por qué esto no es opcional. En la Biblia hay una historia que siempre me impacta, Segunda de Reyes, capítulo 4. Una viuda estaba a punto de perderlo todo. No tenía dinero, no tenía comida, estaba endeudada. Los acreedores iban a llevarse a sus hijos como esclavos para pagar la deuda. Y el profeta Eliseo le preguntó, ¿qué tienes en tu casa? Ella respondió, tu sierva no tiene nada en casa excepto una vasija de aceite. Solo aceite. Eso era todo lo que le quedaba. Y Eliseo le dijo, ve, pide vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Luego entra, cierra la puerta tras de ti y tras tus hijos, y echa aceite en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Aquella mujer hizo lo que el profeta le dijo. Cerró la puerta, empezó a verter aceite, y el aceite fluía y fluía. Llenó una vasija, luego otra, y siguió vertiendo hasta que no quedaron más vasijas vacías. Y cuando la última vasija se llenó, el aceite se detuvo. Y Eliseo le dijo, ve, vende el aceite, paga tu deuda, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Sabes qué me enseña esa historia? Que el aceite es más que un ingrediente. El aceite es un recurso estratégico. El aceite es lo que Dios usa para multiplicar.
El aceite representa el Espíritu Santo fluyendo en tu vida. Y cuando tú tienes aceite, cuando tú estás preparado, Dios puede hacer milagros con lo poco que tienes. Pero fíjate en algo importante. La mujer tenía que tener vasijas. Si no hubiera tenido vasijas, el aceite no se hubiera multiplicado. Es decir, Dios multiplica, pero tú tienes que preparar el recipiente. Tú tienes que tener dónde recibir. Y hoy, cuando te digo que guardes aceite, te estoy diciendo, prepara el recipiente. Porque cuando Dios multiplique, cuando llegue la provisión sobrenatural, tú tendrás dónde recibirla. Pero más allá del simbolismo, el aceite tiene aplicaciones prácticas que son vitales. El aceite te permite cocinar. Sin aceite, el arroz y los frijoles se te pegarán en la olla. Sin aceite, no puedes freír. Sin aceite, muchos alimentos pierden su valor nutricional porque no los puedes preparar adecuadamente. El aceite hace que los alimentos sean digeribles. Ayuda a tu cuerpo a absorber vitaminas. Es esencial. Y hay algo más que la mayoría no sabe. El aceite tiene calorías concentradas. Una cucharada de aceite tiene 120 calorías. En tiempos de escasez, cuando la gente empieza a perder peso porque no hay suficiente comida, una cucharada de aceite en cada comida te mantiene con energía, te mantiene funcionando. Y esto no es exageración, es lo que se ha documentado en todas las crisis alimentarias de la historia. Las comunidades que tenían aceite guardado sobrevivieron mejor que las que no lo tenían, porque el aceite no solo alimenta, sostiene.